momento habíamos estado utilizando antes de este tema, obviamente, eran las funciones de biblioteca. Les comenté que las funciones de biblioteca se denominan así porque son funciones que ya están definidas por el lenguaje, ¿sale? Y pues no tuvimos que haberle metido código de nada. Nosotros no tuvimos que meterle nada de desarrollo a esas funciones porque esas ya existen y lo único que hacíamos es hacerle pues la invocación a las llamadas, ¿no? Que es lo que normalmente hacemos cada vez que hacemos uso de funciones de entrada o de salida o funciones matemáticas. Lo único que hacemos es la invocación, la llamada a la función, cada vez que la que necesite. Y lo que vimos, empezamos, perdón, a hacer el día de ayer fue el desarrollo ya de funciones de usuario. ¿Qué se define una función de usuario, jóvenes? Aquellas funciones a las cuales obviamente el programador o el analista de sistemas normalmente o aquella persona que desee desarrollar sus propias funciones sin necesidad de ser programador, desarrolle funciones que le permitan realizar una función en específico, ¿no? Una acción en específico, perdón. Entonces, la parte de las funciones son importantes porque va a ser el bloque de código que nosotros empecemos a desarrollar a partir de aquí en adelante de todas las acciones que nosotros queramos hacer. Las funciones tienen una sintaxis también que cumplir, muchachos, y ayer vimos así que la definición formal de una función y también vimos que existe variedad de o modos de uso de hacer una función de acuerdo a ciertos prototipos. Entonces, ayer vimos dentro del algoritmo de la suma de dos números de tipo entero, pues el primer modo de uso de una función, que son las funciones que reciben y retornan, ¿sale? Comentábamos ayer que existen otras tres, obviamente, pero lo que quiero es que vayan viendo ustedes cómo se hace el prototipo de la función, porque a partir de ahí surge todo, desde la llamada a la función hasta la definición de la función. Y les comentaba el día de ayer también que era importante que pues, aprendiéramos a manejar todos estos modos de uso. Finalmente, cuando nosotros ya empezamos a desarrollar en la práctica funciones, a veces vamos viendo qué tipo de funciones se nos acomoda o no al tipo del algoritmo que vayamos a diseñar y desarrollar. Entonces, vuelvo a repetir, como tal, no hay una regla como para decirles, bueno, aquí esa fuerza es necesitar este tipo de funciones. A veces el propio algoritmo nos va dando el caminito de cómo realizar ciertas funciones, ¿va? Entonces, pasando un poquito la formalidad o el esquema formal de la declaración de una sintaxis, de una función, parte obviamente del tipo de retorno que va a tener la función, ¿sí? Que puede o no, ¿va? En este caso, esta primera función es una función que va a regresar un dato de tipo entero. ¿Cómo sé que va a regresar un dato de tipo entero? Porque le antecede al nombre de la función pues el tipo de dato. Entonces aquí el tipo de dato dice que va a regresar un dato de tipo entero. Que el nombre de la función va a ser suma y que dentro de paréntesis va a haber la lista de parámetros que va a recibir la función. En este caso, la función como tal va a recibir dos datos de tipo entero. ¿Sale? Entonces, este es el esquema formal de lo que es una función y dependiendo, ahorita vamos a ver las diferentes combinaciones, cuando puede o no puede haber argumentos y cuando puede o no regresar un valor, cómo va la declaración de esos prototipos. ¿Qué significa o qué implica que la función reciba un valor? Implica que puede ser a través de la función principal o de otra función, no necesariamente la función principal, la que le transmita la información a esa función. El día de ayer hicimos, por ejemplo, este ejercicio donde se introdujeron los dos datos de tipo entero, obviamente, almacenados en la variable 1 y 2, que son las variables que utilizamos para almacenar esos dos datos de tipo entero. Y a su vez, esa información le fue transmitida a la función. Entonces, vimos dos formas de poder hacer llamada a una función cuando la función regresa. Si no mal recuerdo, hicimos esta y bueno, ahorita les explico les volvemos a recordar la otra. Una es directamente en el print, hacer la llamada a la función. Aquí estamos haciendo la llamada a la función. ¿Cómo sé que estamos haciendo la llamada a la función?
porque tengo que ver que estamos haciendo invocación a través del nombre de esa función. Entonces, hacemos la llamada de la función suma y le estamos transmitiendo a esa función los valores de N1 y N2, ¿sale? Entonces, una vez que la función le transmitimos los valores, la función va a tener que regresar la suma de esos dos valores que le hayamos introducido previamente en el SCAM, con qué valores hayamos introducido los valores, pues con esos valores va a ser la suma, entonces se va a la parte de la definición de la función. Y en la definición de la función tenemos una lista de parámetros de la función suma, donde esta num1 y num2 son variables que le pertenecen a la función suma. Estas variables reciben copia de estas que están dentro de la función principal, recordando que esta forma de transmitir la información de una función, a la función se llama función paso por valor, es decir, transmitimos copia, en este caso del contenido del valor de N1 a Num1 en el orden en el que estamos mandando obviamente la información, y N2 copia la información a esta variable Num2. A eso se le llama paso por valor, a la copia que existe de unas variables, del contenido de unas variables que pertenecen a una función, en este caso al main, a estas variables num1 y num2 que pertenecen a la función suma, porque ahí son declaradas, ¿vale? Una vez que les transmitimos la información a esas dos variables, lo que hicimos fue pues, retornar la suma de estos dos valores, ¿verdad? Entonces hicimos return de la suma de num1 más num2 y retornamos ese valor o ese contenido del resultado para que cuando se manda a llamar la función, pues el valor que se retorna se refleje directamente en el print, ¿sale? Esto lo podemos hacer siempre y cuando la función regrese, chavos. La otra alternativa, o bueno, si lo queremos ver así, es declarar una variable X, en este caso yo declaré una variable R, a la cual le asigné lo que la función suma regresa, se lo asignamos a la función R y ya después imprimimos el resultado de esa variable, ¿no? Una vez que ya se mandó a llamar la función. ¿Cuál es la diferencia? Que lo hagamos directamente en el print a que lo hagamos a través de una variable, pues es esa. Si utilizamos esta forma de invocar la función una función que regresa un valor, aquí omitimos la declaración de una variable. O sea, aquí me evité declarar una variable. ¿Sale? Y si es en este caso, pues bueno, aquí hago la declaración de la variable, le asigno lo que la llamada, la función hace, su resultado lo hago así y después imprimo el valor del contenido de esa variable. Pero exactamente si ustedes ven, es lo mismo. Vuelvo a repetir, nada más son menos pasos, porque ahí, en este caso, bueno, aquí son 2 pasos, en la otra, pues en uno solo, porque omití la declaración de la variable y directamente lo hice en el print, el resultado de la llamada de esa función. ¿Sale? Entonces, cualquiera de las dos es válido. Que sepan ustedes que lo pueden utilizar de las dos maneras, ¿va? Entonces, esto es los elementos básicos de una función. Tener en cuenta que debemos de tener el prototipo, la llamada a la función y como tercer elemento, la definición de la función. Si cualquiera de estos 3 elementos faltan, va a ser algo que puede impactar en el resultado de nuestra operación. Muchas veces nos compila, otras veces que no. Ahorita quiero hacer, por ejemplo, la prueba de qué pasa si ustedes omiten el prototipo de una función. Supongamos que se les fue la onda, no lo declararon y tal cual nada más van a tener la llamada a la función, ¿sale? Y la definición de la función. Entonces, el que ponga yo como comentarios esta línea es como si no existiese esta línea de comentarios, lo toma como comentarios, no como una acción, entonces es como si no hubiera puesto yo el prototipo. Entonces vamos a correr el problema. Si ustedes observan, nos marcan warnings. ¿Esto qué implica? Que independientemente de que aunque no hayamos puesto el prototipo de la función, chavos, hay una declaración implícita dentro del lenguaje, ¿sale? Para esa función, ¿sí? Pero sí es importante que a pesar de que haya una declaración implícita, aunque nosotros no pongamos el prototipo, es importante aprender la metodología de poner el prototipo, chavos, porque eso nos da el contexto de todo. Entonces, por ejemplo, aquí un 2, menos 6, 2 más menos 6, pues nos da el valor de menos 4. O sea, sí nos corre, sí nos corre.
no hubo problema, pero sí nos marca el warning de que vamos, o sea, que sí es necesario que se declare el prototipo de la función para que no podamos tener errores en el futuro, ¿va? Entonces, ahí está, si quitamos el prototipo. Ahora, ¿qué pasa si quitamos la llamada a la función, chavos? Igual voy a poner como comentarios la línea donde se está haciendo la llamada a la función para que ustedes observen aquí. Entonces, bueno, esto es porque hace la lectura el main. 2 y 5. Pero ¿qué pasó? No me imprimió el resultado de la suma de esos dos valores. Pues no. ¿Por qué? Porque esa parte del proceso donde yo mando a llamar la función suma y que la función suma despliegue su resultado, chalala, chalala, o sea, aquí ya no estoy mandando a llamar la función. Entonces, no, pues sí está bien padre, está el prototipo de la función y la definición de la función me quedó bien padre, los cálculos que hice están correctos, chalala. Sí, pero si no está la invocación a la función, de nada sirve que esté la definición de la función. ¿En qué momento la mando yo a llamar como para que digas, a ver, tu función suma, quiero que en este momento te ejecutes? Entonces, eso es importante, que se ponga la llamada a la función, porque de nada sirve que nuestra función haya quedado totalmente perfecta, los cálculos perfectos, pero no existe la invocación a esa función. No hay llamada, no hay ejecución de esa función, ¿va? Y por último, ¿qué pasa si no existe la definición de la función? Que es la carnita al asador, ¿no? Que habíamos dicho. O sea, sí es el prototipo, perfecto, está la llamada a la función para que se realice, pero pues no está, pues lo que va a hacer. ¿Qué va a hacer la función? Pues que sí, quién sabe. Es como si esta parte no existiese. Entonces, igual, si yo intento correr esto, de hecho ya me marca errores de compilación, ¿no? Dice, undefined reference to suma, es decir, no encuentro la referencia a algo, a una función que tú me dices que es suma. No lo sé, no existe, no la entiendo, no sé qué es. ¿Sale? Entonces, para el compilador, el que nosotros no pongamos la definición de lo que va a ser la función, o sí está el prototipo, chale, pero no está qué es lo que va a hacer, no está definido la acción que va a realizar, entonces, pues igual, de nada sirve que esté la llamada a la función y el prototipo si la acción que tiene que hacer la función no existe. ¿Sí me explico con eso, chavos? Sí. Entonces, Sí, esos tres elementos tienen que estar, chavos, ¿eh? Cualquiera de ellos que no esté, bueno, ya vieron que el prototipo va a correr, pero con sus asegúnes, con la cuestión ahí de los warnings. Pero ya vieron que si no hay llamada a la función, pues no hay ejecución. Si no existe la definición, pues sí está todo lo demás, pero pues no está lo que va a hacer, entonces pues, es como si no hubieran hecho nada. Entonces, esos tres elementos son importantísimos cada vez que trabajemos el manejo de funciones. ¿Va? Entonces, creo que ese es el que terminé. Y creo que hasta ayer me había quedado en esa parte, ¿verdad, chavos? sí. Muy bien, entonces vamos a crear un proyecto nuevo. Create new project. Ok. Vamos a hacer el que sigue. El que sigue según la diapositiva es... Quiero seguir el mismo orden para que veamos qué onda. No nos perdamos. Vamos a hacer las funciones que no reciben, pero sí retornan. Vamos a poner funciones que no reciben y sí retornan. ¿Qué significa funciones que no reciben pero sí retornan? Entonces, por principio, estamos hablando del mismo algoritmo, de la suma de dos datos de tipo entero. Entonces, ahí no, que no nos perdamos ahí en el enfoque. Entonces, pues si retorna implica que pues sí va a haber un valor de retorno, que sigue siendo un dato de tipo entero porque pues va a ser la suma de dos datos de tipo entero. Entonces, el int, pues ahí está, el tipo de dato. El nombre de la función se llama suma y la función no va a recibir qué tipo de dato va a ir aquí. Pues dato de tipo void.
el tipo de dato void. ¿Cuál es el tipo de? El void es un tipo de dato vacío. Ya también habíamos visto el void. ¿Esa ya la hicimos? Ya. Ah, bueno, No, pues pero si la quiere acuérdenme. explicar otra vez, pues mejor. ¿Eh? Sí, profe, explíquela, por favor. Que si la puede volver a explicar, por favor. Ok, sin problema, pero sí díganme qué onda. Ok, bueno. A ver, nuevamente. Función suma. El tipo de dato que retorna, pues es entero, porque pues va a ser la suma de datos de tipo entero. El que yo ponga aquí, normalmente acuérdense que aquí va la lista de parámetros, chavos. Si no hubiera lista de parámetros, es porque la función no va a recibir. Entonces, ¿qué se le pone? Pues un dato de tipo void. El dato de tipo void significa que es un tipo de dato vacío. Esto le implica al compilador que no se le va a transmitir ningún valor a la función suma. Nada, porque aquí dice, función que no recibe. Retorna, pero no recibe. Ok. La llamada a la función para este tipo de funciones, obviamente, pues como va a retornar, lo podemos a través hacer de una variable, que ya habíamos dicho eso, a la cual le asignemos lo que la función regresa, pero la lista de argumentos va vacía. Aquí no le tengo por qué mandar nada si le estoy diciendo que no, si el prototipo es que no recibe. Entonces, pues, ¿qué le vamos a enviar? No le vamos a enviar nada, pero sí va a retornar algo, el resultado de esa suma. ¿Vale? Y obviamente, pues imprimir ese resultado. La suma va a ser igual a porcentaje de, y desplegamos la variable R. ¿Sale? Muy bien. En la definición, recuérdense que aquí es llamada la función. Quiero que vayan poniendo esa documentación en todos sus programas, porque esa parte nos las tenemos que aprender, chavos. Suele ser obvio, a veces, pero a veces ni tan obvio, a veces luego se les olvida que no pusieron el prototipo, que no hicieron la llamada, etc, etc. Entonces, por práctica, sí, apréndanse más que nada a documentar cada sección de su código. Vámonos con la definición de la función. Entonces, siguiendo esta parte, ¿qué implica que la función no reciba de ninguna parte los valores? O sea, los datos de entrada. Implica que si no los va a recibir ni del main ni de ninguna otra función, chavos, implica que entonces ella va a ser la que tenga que solicitar los datos de entrada. ¿Sí me explico o no? Si no los recibe de ningún otro lado, pues ella es la que va a tener que solicitarlos. ¿Sí me explico? Sí. Sí. Aquí hago a veces la analogía de la mamá soltera. Si nadie la mantiene, pues ella va a tener que chambearle, ¿no? Ok. Declaramos entonces las variables donde vamos a guardar la información, entonces en este caso N1 y N2. Nada más. Pero quizá R también. Y lo queremos utilizar así. F. Aquí es donde vamos a pedir, introduce los datos de tipo entero. Scanf, porcentaje de, ampersand N1, ampersand N2. Entonces, damos de entrada, hacemos el proceso, que es el cálculo de la fórmula, N1 más N2, pero retornamos el valor. Valor de la variable. Podemos utilizarlo así o directamente, si no, que nos queremos omitir la variable R, podemos explicar aquí igualmente directamente la operación dentro del return, N1 más N2. ¿Cuál es la diferencia? Que yo lo ponga así, pues me evito la declaración de la variable R. Pero si usen exactamente lo mismo, a R le asigno la operación N1 más N2 y es lo que estoy regresando. Si lo hago directamente así, pues ya me evito la declaración de variable. No importa, chavos.
Aquí lo importante es que hay un return porque la función regresa el valor, en este caso, del resultado de la suma de N1 más N2. ¿Hasta aquí soy clara? Sí. Chavos, el resultado que va a regresar esta función, obviamente, lo voy a ver asignado aquí a R, y ese es el valor que estoy desplegando aquí. Entonces, cada vez que yo haga una invocación a la función suma, la función va a pedir los datos, hace el cálculo, regresa el valor y es el main quien está desplegando ese valor del resultado. ¿Sí me explico o no, muchachos? Sí. Sí. Aquí nos marca error, pero que hay doble llave. Entonces ahí está. Más menos 6, ya está el menos 1. Ahí está. Entonces, fíjense que todo va en función de cómo está el prototipo. Por eso les digo que es importante entender cómo es el prototipo de una función para que con base a ello, pues ya el mismo prototipo nos va indicando cómo va todo el proceso, quién hace la entrada, sobre todo la entrada y la salida. El proceso lo va a hacer siempre la función, siempre. Pero en base a cómo esté la función, ya sea que la entrada la haga el main o la propia función, y la salida puede ser la propia función o a través de otra función como el main o etcétera. ¿Va? Entonces, ¿dudas de esta? Chavos. No. No, maestro. ¿No? Ok. Guardamos, esta es la versión que. Esta es la versión 2, ¿no? Ok. La versión 2. Ahora vamos a crear otro proyecto. Espero que vayan a la par conmigo. Si hay error que les marque, que no les compila, díganme, chavos. Si no, yo asumo que todo está entendiéndose bien y que no están teniendo dificultades ustedes para compilar sus programas. Ah. ¿En cuál versión? ¿Esta? A ver, tal cual la voy a copiar y la voy a pegar en el dev. Este tiene code blocks. Voy a crear proyecto, archivo new, en C, una versión 1 de consola de aplicación. Vamos que sí, guardar. Y bueno, aquí bueno, aquí se me volvió a copiar esto. Nada más asegurarnos que tengamos no se repitan las bibliotecas, porque si no, ahorita como lo copié. Ahí está, entonces, tus bibliotecas, compañero, tu prototipo, tu función principal, la entrada de datos, la llamada a la función y la definición de la función. Aquí reemplazamos en C. Ahí está, compañero.
Ese es en dev, chaparrito, ¿eh? Puede ser, ¿en qué línea te marca el error? Ah, bueno, tienes que asegurarte que el nombre esté correcto, ¿eh? Si le pusiste suma tal cual, así, con mayúsculas, o sea, aquí sí hay sensibilidad de mayúsculas y minúsculas. Entonces, si le pusiste con S mayúscula, es con S. Si le pusiste C minúscula, con S minúscula. Tal cual hayas puesto el nombre. Los parámetros lo pusiste con minúscula. Ah, pues eso es normalmente lo que a veces nos pasa. Entonces, aquí sí, aquí es el programa, aquí sí distingue entre mayúsculas y minúsculas. O sea, para nosotros es lo mismo una S mayúscula y una S minúscula, pero para el compilador no. Sí hay diferencia. ¿Va? Entonces, no sé si ya le jaló. Tiene que ser congruente la llamada, el nombre con la llamada, con la definición y con el prototipo, chaparrito, ¿eh? Cualquiera de ellos que le cambie a usted el nombre, ya chafiamos. ¿Sí? Ok, ¿dudas hasta aquí, chavos? Bueno, entonces, ¿qué dijimos? Vamos a crear un nuevo proyecto. Entonces, vamos con la versión 2. Perdón, 3. Funciones que no reciben y no retornan. ¿Va? Funciones que no reciben y no retornan. ¿Qué implica esto? ¿Cómo tendrá que ser el prototipo de esa función? Void. Void. ¿Por qué void? Porque aquí nos está diciendo que no va a retornar cualquier función que no retorna su tipo de dato, retornamos ese tipo de dato void. Luego el nombre de la función. Y entre paréntesis, ¿qué va a haber si tampoco va a recibir? Chavos. Es otro void. Pues otro void. Realmente yo les había comentado que estas las manejan como funciones vacías. No reciben, no retornan. Esa es la forma coloquial como le conocemos a estas funciones. ¿Vale? Entonces, void, en tipo de retorno void porque no va a regresar. Y en la lista de parámetros que está entre paréntesis, void porque tampoco va a recibir nada. Entonces, pues no hay lista de parámetros como tal. ¿Vale? Bueno, ahí está el prototipo. ¿Qué implica entonces si a la función no le vamos a transmitir? Y la función tampoco va a regresar. Ah, bueno, implica que entonces que la llamada a una función vacía tendrá que ser de este modo, chavos. Suma, paréntesis vacío. Oiga, maestra, pero ¿por qué aquí sin las demás puso que R, que Z, que W le asigne yo? Ah, bueno, pues porque si lo indicaba así es porque a lo mejor el prototipo de la función indicaba que la función regresaba. Todo va en función del prototipo. Pero si la función dice que no va a regresar nada, esto no tiene razón de ser. ¿Sí me explico por qué? Yo no le puedo asignar a una variable algo que la función no va a regresar. Si no va a regresar un dato, ¿qué le voy a poder asignar a R? ¿Sí me explico o no? Sí. Entonces, la llamada a una función que no regresa es así, únicamente con su nombre, y tampoco le vamos a enviar nada. Aquí no hay N1, N2, ni Z, nada, nada. Le estamos diciendo que la función no va a recibir, entonces no tendríamos que enviarle nada. Si la función no va a recibir nada, pues nada. Entonces así representamos una función vacía. No recibe, no retorna. ¿Sí me explico, chavos? Llamada a la función. Entonces, vámonos con la definición de la función. Entonces, ¿qué implica esto, maestra? Que entonces, ¿quién hace la lectura? Pues
el proceso de entrada, así que, perdón, todas las fases del algoritmo, la entrada, proceso y salida, lo va a tener que hacer la función suma. O sea, todo lo va a hacer ella. O sea, lo que hacía antes el main, ahora la va a hacer la función suma. Y el main únicamente cumplirá con el proceso de mandar a llamar a su vez esa función. Entonces, declaramos la variable n1, n2 y una variable x para calcular el resultado. Solicitamos la entrada de datos. Solicitamos ampersand n1, ampersand n2. Ok. Introducimos los datos de n1, n2. Una vez que introducimos los datos, pues el siguiente paso es el proceso. R1 es igual a n1 más n2. Y como la función no regresa, aquí no tiene por qué haber un return, chavos. La función no regresa. Entonces aquí, ojo con que me pongan return R, porque los cuelgo. No tendría razón de ser un return si te estoy diciendo que la función no va a regresar. Entonces aquí no hay return. ¿Qué significa entonces? Que como no va a regresar el valor, porque así está el prototipo, significa que entonces el despliegue del resultado tendrá que hacerlo la propia función. Ahí está. Desplegamos el contenido de la variable R. Entonces vuelvo a ser enfática. Cuando una función es vacía, es decir, que en este caso, bueno, en este caso de funciones que van a hacer algún cálculo, pues ellas van a tener que ser la introducción de los datos, hacen el proceso, obviamente, y ellas mismas van a tener que desplegar el resultado, dado que pues no va a regresar su valor o para que sea otra función quien imprima el resultado final. Vamos a correr esta. 5 menos 6, ahí está el menos 1. Y ya. El resultado de la suma. No sé si hasta aquí hay alguna duda con este tipo de funciones vacías. Chavos. No. No basta. Yo sí tengo una, Miss. A ver, dígame. ¿Cómo es que, o sea, es que no encuentro bien cómo es la relación de que puede devolver el valor, o sea, el resultado? O sea, ¿cómo es que si no recibe y no retorna, recibe, bueno, da a entender que la suma es eso? O sea, no sé si me explico. Pues no, pero bueno, a ver. La función no recibe información. Entonces, si no recibe, ella misma pide. ¿Quién está solicitando los valores de los datos a sumar? ¿El main o la función suma? La función. Porque dado que no va a recibir de otra parte, pues ella misma va a tener que solicitarlo. ¿Sí me explico? Entonces, ella pide, hace el proceso o el cálculo con los datos que está solicitando y ella misma va a tener que desplegar el resultado de ese cálculo. ¿Sí me explico? O sea, hace toda la chamba de entrada, proceso y salida, la hace la función suma. Lo ¿Y único el que está, main qué papel juega? pues nada más hacer la invocación de esta función. Ah, ya La capté. llama, en el momento que la llama se va a esta parte del programa y hace todos los pasos. Entrada, calcula y hace la salida. ¿Vale? Ah, ok, ya entendí, gracias. Únicamente. Aquí lo que quiero que vayan observando es que los primeros algoritmos pues, los hicimos muy sencillitos porque todo lo hacía el main, todo lo hacía el main. El objetivo es ya quitarle esa chamba al main y hacer funciones que hagan los cálculos. ¿Sí? Eso a lo mejor aquí lo ven y dicen, ay, pues es más fácil el main. Bueno, cuando son sencillitos como estos que estamos trabajando está bien, pero conforme vayamos realizando las demás funciones y vayamos complicando un poquito los algoritmos, pues van a ver la utilidad de utilizar funciones.
¿no? Y además, porque es el enfoque? La programación estructurada significa que dividamos el problema en n partes, ¿no? Ayer dijimos divide y conquistarás, ¿no? En vez de divide y vencerás, divide y conquistarás. ¿Por qué? Porque mientras más desmenuzado esté el problema, pues se nos va a hacer más sencillo ubicar qué parte del problema no está resuelto. Ese es el objetivo de diseñar este tipo de programación modular, así le llaman, programación modular o programación estructurada. ¿Alguna duda entonces? Hasta aquí, muchachos. ¿No? No, Miss. No, Bueno, Maestra, entonces, nada más una duda, ¿por qué en el primer void sí lleva punto y coma y en el segundo ya no? Es que no me corría, muy pero ya bien. vi que fue por eso. Ok. Esto es porque parte de la sintaxis. El prototipo sí lleva punto y coma, como bien hizo la observación, pero en la definición de la función ya no lleva el punto y coma aquí. Por sintaxis, porque adicional, acuérdense que un punto y coma representa que cada línea de código es una instrucción a ejecutarse. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, aquí no iría punto y coma porque en realidad no es que vayamos a ejecutar esta línea, ¿no? Aquí dice que a partir de aquí empezamos el desarrollo de una función y lo que sí tiene que tener pues, punto y coma es el cuerpo de la función, lo que está dentro de la función es lo que va a llevar punto y coma, porque es cada línea que se va a ejecutar. La primera, pues obviamente, pues la declaración de variables, la segunda, pues una función de salida, la tercera, una función de entrada, la cuarta, un proceso, la quinta, el despliegue y la salida del resultado. Entonces, estas sí llevan punto y coma, lo que está dentro de la función. ¿Sale? Pero aquí cuando empezamos la definición de opción, aquí no. Ahora, ¿por qué acá sí? Porque esto es el prototipo nada más de la función. Aquí nada más es como si estuviéramos declarando una variable, declaramos una función para que el compilador sepa en el momento que encuentra el main que hay una función suma, aunque la definición esté más abajo, indica que la función suma es una función que es reconocida, que es entendida por el lenguaje porque está su declaración aquí. Entonces ya, y para que no nos marque error de que no conoce la función suma, ¿no? ¿Sí me explico? Entonces, aquí sí, por sintaxis, aquí no. ¿Sí, compañero, el que me dijo? Sí, maestra, sí, gracias. Muy bien, entonces esta es la versión 3. Suma versión 3. Bueno, yo le estoy marcando versiones, ustedes como le quieran llamar, ¿va? Para que más o menos nos demos una idea de que hay varias formas de poder reescribir una función, dependiendo. Ahora, vámonos con la última. Función que recibe pero no retorna. Función que recibe pero no retorna. ¿Qué implica esto? Nuevamente, ¿cómo sería el prototipo? El no retorna nuevamente nos implica que el tipo de dato es ¿qué? vacío. Vacío. Entonces dato de tipo void. Nombre de la función igual suma. Pero sí recibe. ¿Qué va a recibir? Un Dato docente. tipo entero. Por los dos datos de tipo entero, porque seguimos con el mismo algoritmo. Vamos a sumar los datos tipo entero, entonces igual. In, int. Ok. Entonces aquí nuevamente nos vamos a encontrar, implica que la función suma va a recibir, entonces a través del main o a través de otra función es que le vamos a mandar la información. Entonces aquí nuevamente la función main, declaramos variables. Aquí la función main es la que pide los datos. Te digo, todo va en función del prototipo, chavos, ¿eh? Por eso es que quiero que sean bien analíticos en esa parte. Entonces, introduce los datos de tipo entero. Porque todo eso depende quién hace la entrada. El proceso siempre lo va a hacer la función, pero la parte de la entrada o la salida dependiendo cómo es el prototipo de su función. En este caso,
Vamos igualmente a dar lectura, pero a través del main, porque la función dice que le vamos a transmitir. Solicitamos los datos. Y la forma en la que vamos a mandar a llamar esta función es suma, enviándole los valores n1 y n2. Observen cuál es la diferencia con respecto a la anterior. A la anterior no le transmitimos valores, chavos, porque era una función vacía. Pero aquí no es función vacía, la función sí necesita que le transmitamos valores. Pues tal cual, le vamos a transmitir los valores de n1 y n2. Ahora, ¿por qué aquí no le pongo algo así? ¿Quién me dice por qué no? Porque ese es el retorno, ¿no? Porque si la función regresara, tendríamos la posibilidad de regresarla a una variable, R, Z, W, cual sea. ¿Sí me explico? Pero la función no regresa. Aquí dice, no retorna. Entonces no hay razón de ser de que esta función se la asigne a una variable. ¿Sí me explico o no? Entonces, como no retorna, chavos, entonces, ¿quién va a tener que desplegar la salida de eso? Del resultado. ¿El main? ¿Por qué el main? Si no retorna la función suma el valor, ¿quién va a tener que desplegar el resultado de la suma? ¿El main? No, La propia función tendrá que desplegar el resultado. En el main nada más le vamos a enviar la información, ¿eh? Enviamos la información, la función, una vez que le enviamos esa información, trabaja lo que tenga que trabajar, pero el main no va a poder desplegar el resultado porque no regresa el valor. Entonces implica que la propia función va a tener que, en este caso, desplegar el resultado. Recuerden que aquí, jóvenes, importante, estos se llaman parámetros formales. Cuando tengamos parámetros formales, por ejemplo, aquí en el prototipo, nada más les indico qué tipo de datos son los que va a recibir a la función. Nada más el tipo. Aquí no le pongo variable, que puede ir. Oiga, maestra, es que yo vi que en unos libros sí ponen la variable desde aquí. Ah, bueno, sí, no hay problema. Pero y si no tienen las variables, no hay bronca. Porque aquí lo único, en el prototipo, ojo con lo que les digo, en el prototipo lo único que nos interesa es saber cuántos tipos de datos va a recibir y de qué tipo, nada más. La variable en este momento del prototipo pues no es tan importante. ¿En dónde sí? Aquí, en la definición de la función. Aquí sí ya es importante por colocar el nombre de la variable que va a recibir la copia de la información, porque pues con eso es con lo que voy a trabajar dentro de la función, muchachos. Entonces, recuerden que en el orden que estamos enviando la información, por ejemplo, enviamos el valor de N1 y N2, tal cual en ese orden, num1 recibe el valor de N1, num2 recibe el valor de N2, y con lo que reciban, entonces van a hacer los cálculos, en este caso, la variable va a ser la suma de num1 más num2 con la copia de los valores que estamos enviando desde el main. Y la función no regresa, entonces ella misma tendrá que desplegar el resultado del cálculo, entonces el resultado de la suma. Pues desplegamos el valor de R. Y así de simple, chavos. ¿Sí? Ella misma tendrá que desplegar su resultado dado que la función no va a regresar. Entonces, fíjense cómo cambia un poquito la lógica de esto en función del prototipo. Por eso que les digo que el prototipo es importante porque es el que nos da la guía, cómo tenemos que hacer la llamada y cómo tenemos que hacer la definición de la función. Entonces ahí está. Bueno, así que no le puse introducir, a ver, déjenme ver. Introduce los datos de escalencia. Suma N1, N2. ¿No es por el R, maestra? ¿Mandé? Ah, no, nada. No, es que no me marcó el mensajito ese de. Vamos a volver a correr.
Y aquí, ahora sí ya aparece. No había aparecido la. Introduce los datos de tipo entero. Ahí está el 5. 6, ahí está. El resultado de la suma es menos 1. Ahí está, listo. Entonces, ahí está. Cuando la función recibe, a través del main mandamos la información. La función le estamos transmitiendo esos valores. Los parámetros reciben copia de estos valores. Paso por valores, la forma de transmitir la información. Copiamos los contenidos de las variables a estas y con el contenido de estas variables hacemos los cálculos, sumamos, restamos, multiplicamos y desplegamos el resultado. Y nada más la función main hace obviamente la transmisión y la invocación a la función. ¿Dudas hasta aquí? No. Ok, ¿sí les corrió a todos? Sí. Ok, Profe. muy bien. Entonces, a partir de aquí, vamos a, ¿se acuerdan del siguiente algoritmo que creamos? El de, me parece sea el de conversión, ¿se acuerdan? El de Celsius a Fahrenheit. Exacto, exacto. Entonces, el algoritmo que vamos a trabajar ahora es el algoritmo 2, que es de Celsius conversión, ¿no? Grados Celsius a grados Fahrenheit. Entonces, nuevamente lo vamos a hacer con la primera parte, función, bueno, con el primer modo, funciones que reciben cómo tendrá que ser el prototipo de ese chavos. Primero, ¿qué va a retornar? ¿Qué tipo de dato va a retornar? Si hacemos una función que convierta de centígrados a Fahrenheit, ¿qué tipo de dato retorna? ¿Entero? No, sería un puede float. retornar double o float. Exacto, puede ser un double o puede ser un float. Acuérdense que estos dos tipos de datos representan cantidades reales. Recuerden nada más que la única diferencia es la capacidad de representación. Normalmente el double son para cantidades muy, muy grandes, porque es el doble de la capacidad de un flotante. Pero bueno, para efectos de nosotros, no vamos a estar a cantidades muy, muy grandes, vamos a declararlo de tipo flotante, ¿sale? Enseguida, ¿qué va? El nombre de la función. El nombre de la función, cual sea, muchachos. Yo digo conversión aquí de C a FAR, así. Recordando que aquí no hay espacios en blanco. Si yo quiero que mi nombre de mi función se componga de dos palabras, etcétera, etcétera, no puedo hacer uso de espacios en blanco, entonces separo con guión bajo esas dos frases, ¿no? Que yo quiera. Pues, pero no espacios en blanco. Ok. Lista de parámetros. ¿Va a haber o no va a haber? Sí. Si es una función que recibe. ¿Cuántos? Solamente uno. Solamente uno. ¿Qué va a recibir? Su lista de parámetros, para que me entiendan, chavos, va a ser sus elementos de entrada. Así de simple. Ubíquenlos así. ¿Cuál es mi único elemento de entrada? Pues grados Celsius, chavos. Nada más. Esos Celsius convertidos ¿a qué? A Fahrenheit. Pues lo que me va a regresar esos Celsius a Fahrenheit. Ahí está. Una función que recibe, una función que retorna. Recibirá grados Celsius, regresará grados Fahrenheit. Hasta aquí una duda del prototipo, chavos. No, Miss. ¿No? Muy bien. Entonces, ¿qué implica esto? Que bueno, será a través del main o a través de otra función que nosotros nuevamente solicitemos los grados Celsius y eso se lo enviemos a la función. Entonces vamos a declarar una variable que represente los grados Celsius
Entonces, le digamos al usuario, nuevamente me mandemos un desplegado en pantalla donde le digamos introduce los grados. ¿No? Los espacios para que punto y coma. Scanf, porcentaje, ¿qué va? D, E, A, F, G, H, I, ¿qué va ahí? F. F, por el F. tipo de dato, por el tipo de dato, no me lo invento, va en función del tipo de dato. Ampersand, ¿qué? ¿A qué variable le voy a dar entrada? C. AC. O sea, la C, que es los grados Celsius. Ok, sale, introducimos los grados Celsius y luego aquí es donde vamos a hacer la llamada función. Aquí no me vayan a poner los cálculos en el main, chavos. Ya todos los procesos, la parte del proceso la tiene que hacer la función. ¿Vale? Eso sí me tiene que quedar claro hacer. Entonces aquí ya no quiero que me pongan aquí f igual a 1.8 chalalacha. Eso ya lo hicimos, eso lo hicimos al principio. Nuestros primeros algoritmos los diseñamos así, que todo lo hacía el main hacía la entrada, el proceso, salida. Sí, eso ya lo hicimos. Ya eso ya lo superamos, ya lo entendimos. ¿Vale? Ahora lo que quiero que entiendan es que será la función quien haga el proceso. ¿Sí queda claro ese punto, chavos? Sí. Entonces, voy a declarar una variable f, porque esa variable f le voy a asignar el resultado de la conversión de esos Celsius a Fahrenheit. Entonces, aquí es donde voy a hacer la llamada a la función y voy a pasar como argumento el dato de entrada que van a ser mis grados Celsius. Entonces, envío Celsius y me va a regresar esos Celsius convertidos a Fahrenheit una vez que se mande a llamar la función. ¿Sí soy clara con eso? Muchachos. Hacemos la llamada a la función y desplegamos el resultado de la conversión. Entonces aquí podemos grados Fahrenheit, la porcentaje F, y que nos haga un salto de línea una vez que imprima el valor. Y aquí vamos a imprimir la variable F. Si queremos también que nos imprima los grados Celsius, también si quiero. Pero bueno, aquí lo que me interesa es que me imprima la conversión, ¿no? De los Celsius a los Fahrenheit. Dale pues. Entonces, me voy. Definición de la función. Pues aquí tenemos que entender que lo que tenemos que meter dentro de la función que ya definimos. Toda conversión C. Aquí sí es necesario colocar una variable. Le podemos nombrar igual C, porque vamos a revisar grados Celsius. Pero esa C tendrá, aunque sea C, esta C es local a la conversión y esta C es local a la función main. ¿Vale? Pueden ser el mismo nombre, sí, nomás que entendamos el contexto. Yo le quiero cambiar el nombre. Voy a poner C1. C2 si quieres ustedes, ¿no? Celsius 2 para que me entiendan. Esto va a ser, recuerden que lo que estamos haciendo es paso por valor. Entonces, cuando hacemos la llamada a la función y le mandamos la información en este caso de los grados Celsius que vamos a introducir, esta C2 recibe copia de esta variable. ¿Vale? Y entonces, en la función, pues obviamente vamos a utilizar C2, no C, porque esta es la variable local a la función. Esta C2 ya tendrá copia del valor que nosotros queramos introducir a C. Entonces aquí, por ejemplo, si se nos ocurre que C sea 100 y lo pasamos a la función, ese valor de 100 es transmitido a C2. Entonces, ¿cuánto vale C2? Copia de la información, pues 100. ¿Sí soy clara con eso, chavos? Sí, Miss. Transmitimos copia, C2 recibe copia de C en su valor. ¿Estamos?
Por lo tanto, la conversión tendrá que ser return. Si lo quiero así tal cual, aquí, dependiendo cuál sea la expresión que hayamos elegido para poder representar el 9/5 por grados Celsius, chalala, háganlo. Cualquiera de ellas es válida. Ya vimos las diferentes notaciones de poderlo hacer. Ahí está. 1.8 porque representa los 9/5 de grados Celsius por C más 32. Retornamos aquí ya la conversión. Bueno, aquí no es C, ese los dijimos. ¿Sí me explico eso o no, chavos? Sí, Corremos esto, introducimos los grados Celsius. Vamos a probar con los 100. Los 100 grados Celsius a Fahrenheit son los 212. ¿Sí o no, chavos? Voy aquí a cambiar el formato y para que seamos, me ponen todos los dígitos. Entonces, igual que nada más sea .2. El .2 cifras decimales. ¿Cuál es otra forma de haber puesto esto? Lo que no quiero es que me hayan puesto así, chavos. O sea, ahí es donde quiero que ya vayan puliendo. ¿Qué hubiera pasado si le hubiera puesto así? ¿Con qué problema nos enfrentamos? con que nos iba a devolver un tipo entero. División entre enteros nos regresa un Entero. entero. Entonces, nada más la parte entera es la que nos regresaría ahí. ¿Sale? Entonces, ¿cuál es otra forma de haberlo hecho? Forzar a que sea 9.0 entre 5. exacto, 9.0 entre 5 o poner los dos de forma decimal, como ustedes quieran. Con que alguno de los, ya sea el numerador o el denominador, lo pongamos en notación decimal, ya convertimos a esto o nos evitamos la división. De todas las posibilidades que ya vimos, ya ahorita no quiero repetir todas las posibilidades. Esas ya las deben de saber. Pero bueno, esa es una. O si no, directamente la representación en decimal de 9/5 también. ¿Sí soy clara con eso, chavos? Maestra, ¿puedes subir tantito el código? ¿A dónde? A la declaración de... Ahí. Aquí está el prototipo. Es que me marcó error ahí. Y acá abajo está la definición. ¿Sí me explico o no, chavos? Entonces ahorita ya le puse que nada más 2 cifras decimales para que no me ponga todo. 212.00, nada más 2 cifras. ¿Vale? ¿Alguna duda al respecto? Buenas. No, ninguna. Bueno. Entonces, a ver, hagan la siguiente versión que sería función que no recibe y sí retorna. ¿Cómo sería el prototipo de esto? Se los pongo aquí nada más para que ustedes ya, obviamente lo van a tener aparte. Función que no recibe, pero sí retorna. ¿Cuál es el prototipo de este? Chavos. No recibe, pero sí retorna. Entonces, ¿cómo iría el prototipo de esa función? ¿Sería void? No. Dice sí retorna. ¿Por qué te ponen un tipo void? No, sería float, pero entre su argumento, creo que se llamaba. No Okay, sé a ver, cuál. vámonos con calma. Float. ¿Y luego qué va? El nombre de la función. El nombre de la función. Y luego. Los paréntesis, pero no se escribiría nada ahí. ¿Ahí qué ponemos?
Creo que voy. Pues voy. Lo podemos dejar vacío, también, no hay bronca, sin nada. Representa un dato tipo. ¿Por qué nos va a hacer igual acá? Porque aquí estamos diciendo que la que vamos a hacer es la que no recibe, entonces, si no recibe, pues indica que no le vamos a transmitir información, entonces se le pone voy. ¿Sí me explico o no, chavos? Pues, a ver, bajo este contexto de que no recibe, pero sí retorna, la pregunta entonces es, si no va a recibir esa función, ¿quién va a tener que solicitar los grados Celsius? La función. La propia función va a tener que pedir los grados Celsius. La función pide, calcula y retorna el valor a la función principal. Bueno, entonces estamos haciéndolo bajo la función principal, que regrese el valor a la función principal y sea la función principal quien despliegue el resultado de esa conversión. ¿Sí soy clara con eso o no, chavos? Sí, Miss. Pues hágalo entonces. Ya les di el bosquejo del prototipo. Ahora, bajo ese contexto, váyanle diseñando. Me alzan la mano cuando ya hayan terminado. Maestra, ¡Ew! yo le estaba diciendo que no me corría desde el ortodo, No, y perdón, ¿qué? que no me corría desde el otro. Bueno, el ¿No le primerito. corre? ¿Le sigue Es lo sin mismo. correr? Sí, ¿Le sigue sin correr, compañero? sí, no me corre. A ver, entonces, vamos a que me comparta por favor su pantalla. Voy. ¿Ya lo ve? No, ¿Ya la ve? no todavía no, Eric. Ah, ya vi. Nada más ahora sí, háblame tú. Ok, a ver, entonces, vamos a ver primero funciones que reciben y retornan. El prototipo Primero está me bien. aparecía un error aquí, pero vi que era porque lo tenía así. Entonces ya le puse el de este. Sí, tiene que ser en minúsculas, ¿eh? Ya al Ok, a correrlo me ver, está nada más mandando. espérame. A ver, Eric. Les acabo de decir que aquí, si le ponen mayúsculas o minúsculas, sí importa. Si tú en el prototipo, fíjate cómo está el nombre del prototipo, en la línea número 3. Eric, Sí. ¿cómo está el nombre de la función? Le pusiste Conversiones. conversión con minúsculas al principio y ahí en la llamada a la función, esa C de conversión me la pusiste con mayúscula, no precios. A ver. Ya lo entendí. Ahí. Que te quede claro, Eric. Aquí sí hay sensibilidad de mayúsculas y minúsculas, ¿eh? Eric, Eu. ¿dónde tienes la definición de la función? Caray. Sí la tenía. ¿Qué les acabo de decir, Eric? ¿Ya ve cómo sí se nos va la onda? Son las tres partes. Prototipo, llamada, definición. No está la definición de la función.
No, mire, sí la tenía, ya la encontré. O sea, a lo mejor ahí te la borraste por ahí, un error de dedo y te volaste la definición de la función. Por eso está marcando error. ¿Qué pasó, Jaime? ¿Ya la terminamos? Sí, maestra. Ujú. Ok, Eric, te dejo tantito, voy con Jaime y regreso contigo a ver si ya lograste correr el problema, pero ya te dije por qué está el error, ¿verdad? Eric. Eric. Sí, maestra, sí, sí, sí. Lo estoy Ok. intentando correr. Vale, pues a ver, entonces Jaime, comparte por favor tu pantalla. Listo, maestra. Ahí está. Entonces, el prototipo de una función que no recibe, pero sí retorna. Muy bien, compañero Jaime. El prototipo está bien. Va a retornar un dato tipo flotante. Los paréntesis están vacíos. Aquí observen, aunque Jaime no le, perdón, aunque Jaime, aunque el compañero no le haya puesto el void y le haya puesto vacío, de todos modos aquí es importante entender que aunque no le pongamos void, lo sobreentiende el compilador que es un tipo de dato vacío, no le vamos a enviar nada a la función. Muy bien. En la función principal declaras una variable f, donde esa variable f le vas a asignar lo que la función regresa. Correcto, nuevamente vemos los paréntesis vacíos porque la función no le vamos a transmitir nada. Despliegas el resultado de la variable f con lo que te traiga la función. Muy bien. Ya en la definición de la función conversión, introduces los grados Celsius. Muy bien. Haces el cálculo. Muy bien. Lo que está haciendo el compañero aquí es utilizar la sintaxis de determinar el 9, que se convirtió a decimales, 9.0 reales, entre 5. Entonces ahí ya hacemos que no haya complicaciones de división entre enteros, por C, que son los Celsius, más los 32. Muy bien, compañito. Corrimos, por favor, el programa. ¿100 grados está bien? Sigue con lo que estamos haciendo la prueba. Excelente, Jaime. Muy bien, son 212 la conversión. Sí, maestra. Ok. Excelente, Jaime. Muy bien, ya va agarrando la onda. Muy bien, chicos. Pues bueno, obviamente nos queda que esta misma la hagamos en los restantes. Lo mismo que hicimos con el algoritmo de suma de dos enteros, pues igual con la de conversión por las 4 combinaciones. Ahorita ya llevamos 2, pues las restantes. ¿Va, chavos? Sí, mis. Los de tarea para el día de mañana, las otras versiones. Y cualquier duda existencial, pues lo vemos el día de mañana. ¿Sale? Los dejo, chavos. Nos estamos viendo. Mañana vemos también ya la parte de pseudocódigo para que vean también la representación en diagramas de flujo cuando ya trabajamos con procesos, subrutinas o procedimientos. ¿Va? Terminen, por favor, las otras versiones y cualquier cosa mañana los veo. Nos estamos viendo. Bonita tarde. Hasta luego, mis. Igualmente, maestra. Bye. Eric, Oiga, Eric, ¿ya te corrió? No, lo que le voy a decir, si me podía avisar antes de que usted se A vaya. ver, en bueno, qué antes de vamos que... a-